Bueno, pues buenos días, bienvenidos, bienvenidos a este lunes. Como decía, es una buena forma de empezar la semana escuchando la medición de la huella hídrica empresarial con Fernando Naranjo. Bueno, sabéis que este programa, porque algunos de vosotros habéis estado en otros webinars nuestros, este programa es un programa desarrollado por la Dirección General de Empresas en el marco del proyecto EFES Impact, que está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg, el POCTEP 2021-2027. Mi nombre es Isabel Rincón, soy responsable de innovación y de proyectos en Grupo Colabora y coordino directamente este proyecto. El grupo Colabora lo voy a presentar ligeramente, pero sí que queremos que nos conozcáis. Somos una empresa, somos un grupo de empresas que nos dedicamos pues a aportar soluciones integrales de formación tanto a personas como a otras empresas, y en ese sentido tenemos una oferta que es multidisciplinar, que cubre todas las opciones de aprendizaje, desde formación in company a formación subvencionada o contratos de formación contratos formativos para la formación en alternancia o consultoría de protección de datos y acoso laboral. Siempre buscamos pues aportar esa calidad en los servicios que estamos ofreciendo a nivel formativo o a nivel consultoría, ¿no? Volviendo al programa, este programa consta de un ciclo de webinars, que son 10 webinars, ya hemos desarrollado algunos, y hoy tenemos la medición de la huella hídrica empresarial, y el jueves 12 sería la finalización de la primera parte antes de irnos de vacaciones de Navidad, hablando de cuantificación ambiental para el sector de envases y embalaje. Luego ya volveríamos en enero, que tendríamos todos los miércoles un webinar, y finalizaríamos el 5 de febrero. Os dejo ahí el QR por si alguno quiere conocer en detalle los distintos webinars y los días que son y los distintos ponentes que tenemos. También el proyecto tiene una parte de asesoramiento para empresas que os invito, porque es un asesoramiento en digitalización, básicamente, ¿no? Digitalización con impacto. Podéis conocer a los asesores, que tenemos 2 asesores o consultores de empresa que os van a guiar. El objetivo que tiene ese asesoramiento es simplemente guiaros, ver en qué situación estáis y en qué os pueden apoyar. Con lo cual es individual, por empresa, con lo cual podéis invitar a alguien de vuestra empresa que esté interesado a asistir a ese asesoramiento, y están siendo bastante ricos. Y yo hoy he llegado y lo primero que tenía era un mail de alguien que lo hizo el viernes, en que me decía que estaba encantada y que quería alguna sesión más. O sea que os invito a conocer el asesoramiento y a participar. Respecto a la ponencia de hoy, bueno, pues algunas pautas básicas a la hora de hacer para el buen desarrollo de la ponencia. La ponencia aproximadamente tendrá una duración de hora y media con coloquio. No vamos a ser estrictos en esto porque Fernando también le gusta que si tenéis alguna duda según esté explicando, pues que pinchéis en la mano alzada o bien lo pongáis en el chat y vayamos comentando las dudas, porque hay veces que se quedan para el final y luego se pierden muchas veces, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues, bueno, sí poner el nombre en la ventana para que os identifiquemos, si puede ser nombre y apellidos mejor, y yo sé que lo de las cámaras, pues no siempre es posible, pero en la medida de lo posible el que pueda que tenga la cámara. ¿De qué vamos a hablar hoy o con quién? Mejor, ¿con quién vamos a hablar? ¿Quién nos va a hablar hoy, no? Pues Fernando Naranjo. Fernando, algunos ya le conocéis porque ha impartido otro webinar sobre huella de carbono. Yo diría que es un profesional que tiene una gran trayectoria, que tiene un profundo compromiso con todo lo que es desarrollo sostenible y gestión de calidad. Es licenciado en químicas, pero no va a formarse a lo largo de toda esa trayectoria. Cuenta con un máster en calidad, medio ambiente y seguridad en ITAE, pero tienen no solamente, que eso fue quizás casi cuando acabó la carrera, ¿no, Fernando?
pero Ya es la prehistoria. era la prehistoria ya, pero continuamente ha seguido realizando cursos, realizando formación en temas como consultoría ambiental, inteligencia artificial aplicada a la empresa, cambio climático, huella de carbono. Realmente es que cuando estás en este entorno profesional y eres un consultor no puedes dejar de formarte, ¿no? Yo creo que eso de que antes la gente se formaba cuando tenía la carrera y hacía un máster, ahora es que es una formación continua. Ya hay por aquí algún estudiante y yo siempre digo a la gente que estáis todavía en la universidad que no penséis que esto se acaba, que esto no se acaba en la vida. Y Fernando, de hecho, yo veía su currículum y es que continuamente está realizando algún tipo de formación que te permite estar al día, ¿no? Luego a eso le unimos, el que sea una persona formada, lo unimos con esa experiencia y con esa trayectoria. Él ha trabajado en implementación de sistemas de gestión y en la realización de auditorías internas en diversos sectores. Podemos decir que su expertise abarca sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión forestal, gestión de I+D+I, proyectos de sostenibilidad y medio ambiente, y esto lo ha desarrollado en distintas empresas, lo cual también te permite o le ha permitido conocer formas de hacer las cosas diferentes y quedarse pues con lo mejor. Ha trabajado en multinacionales como Nestlé España, en Procas 21, en Novotec y actualmente es director técnico en Cohesiona Consultores. Y desde Cohesiona pues sigue impulsando esa excelencia y esa sostenibilidad en cada proyecto. Me consta que aquí hay gente con la que trabaja estrechamente y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que es un experto que su trayectoria y su constante actualización pues le hace que todo lo que afronte lo haga con garantía de calidad y con garantía de profesionalismo. No, Fernando, yo creo que Sí, has... al final en el sector de la empresa, en el sector de la consultoría, si no estás actualizándote en todo momento, no puedes llegar a las No necesidades llegas. a las necesidades de la empresa. Como te Sí, decía antes, off the record, continuo reciclaje. Ahora, ¿qué es lo que se está demandando? Pues se está demandando responsabilidad social, se está demandando cadena de custodia en gestión forestal, se está demandando todo el tema de objetivos de desarrollo sostenible o estás dentro de la cresta de la ola o la ola te hunde. No sí. hay, no hay más. Sí, sí, además es que esto es un requisito para las empresas. Lo comentábamos antes de empezar, que muchas empresas cuando oyen hablar de huella de carbono dicen, bueno, eso es algo para alguien que se encargue de temas medioambientales o huella hídrica, eso es para quien lleve temas medioambientales, pero al final no es así. Eso nos afecta a las empresas de formación, a las empresas de producción, independientemente de que seas servicio, de que seas cualquier tipo de empresa se encuentra hoy en día afectada por estos temas, aparte que si quieres implantar normas de calidad que te las van a exigir para cualquier licitación o para cualquier, casi ya como para cualquier trabajo, tienes que presentar tu tarjeta de visita y ahí tienen que ir las normas de calidad o medioambientales que estás cumpliendo y que estás certificada. Y estos temas se convierten en vitales para las empresas para seguir siendo competitivas, realmente. Fernando, yo estoy deseando escuchar lo de la huella hídrica, porque yo reconozco que lo conozco, pero muy poquito. Así que todo Vale. tuyo, Pues te doy el vamos a poder. ello. Vamos a ello. Si Manuel me permite compartir, pues empiezo a compartir la presentación. Ahora. Hecho. Hecho, ¿no? Venga, pues vamos al lío. Vamos a empezar a compartir. A ver si no está ningún problema. Venga, ¿veis la presentación? Sí, perfectamente. Pues venga, vamos al lío. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Grupo Colabora por contar conmigo para la realización de las dos ponencias en las que voy a participar, en los dos webinars dentro del proyecto FS Impact.
Algunos me conocéis ya de la semana pasada de la presentación de huella de carbono, y hoy vamos a seguir con esa parte del cálculo de huella ambiental que es la huella hídrica. Y primero presentarme, como bien ha dicho Isabel, soy el director técnico de Cohesiona Consultores desde marzo del 2012, licenciado en Ciencias Químicas y con máster en Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. Llevo en el mundo de la consultoría ya 16 años desde 2008 y actualmente enfocado en la implantación de sistemas de gestión, de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, seguridad alimentaria, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa. Es decir, menos gambas a la gabardina, soy capaz de hacer de todo. Soy experto en reglamento REACH y actualmente auditor cualificado en ODS por el programa Garantía Cámara y en proceso de cualificación para diferentes entidades de certificación en gestión de sistemas y en cadena de custodia FSC y PEF. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a buscar con la ponencia de hoy? ¿Vale? Pues primero, entender cuáles son los componentes y cuál es la metodología necesaria para poder afrontar el cálculo de la huella hídrica en el contexto de la empresa. Vamos a intentar identificar qué herramientas tenemos a nuestra disposición para integrar la gestión del agua en la estrategia de la empresa. Al final, el consumo de agua en una empresa es o se entiende como un coste asociado a la capacidad de producción. ¿Vale? Pues vamos a integrar la reducción de ese agua en nuestra estrategia de empresa de reducción de costes o de optimización del rendimiento de su uso. ¿Qué pretendo con la sesión de hoy? Pues quiero crearos conciencia sobre la gran cantidad de volumen de agua que requiere los procesos de producción y los hábitos de vida que actualmente nosotros como miembros podemos decirlo, del primer mundo, del mundo desarrollado, llevamos a cabo y fomentar un uso racional y sostenible. Vamos a intentar entre todos descubrir puntos de mejora y oportunidades que nos ofrece la medición de esa huella hídrica y cuáles pueden ser medidas de reducción dentro de ese cálculo. Y vamos a intentar proporcionar una base para evaluar esos impactos que tiene el uso y la utilización del agua en los procesos productivos. ¿Vale? Desde cualquier momento, cualquier instante, cualquier duda que os pueda surgir, me avisáis, me escribís por ahí por el chat y establecemos entre todos un feedback para compartir todas las experiencias. Y voy a comenzar yo. ¿Cuántos de vosotros conocíais lo que es la huella hídrica y cuántos de vosotros tenéis calculada la huella hídrica en vuestra empresa o en vuestra actividad diaria? Venga, contadme. Yo la conocía, pero no tengo calculada ni la mía ni a nivel empresarial. ¿Qué conocías, Amelia? ¿Qué conocías de la huella hídrica? Lo conocía por lo que he estudiado en la carrera. ¿Y a qué has estudiado? Ciencias ambientales. Ciencias ambientales, claro. Entonces ahí sí ha visto acá el tema de huella hídrica. Es normal que las empresas no tengan un cálculo de la huella hídrica o la huella hídrica es menos conocida que la huella de carbono, ¿vale? Al final también su cálculo es más complicado como veremos a continuación, porque hay que tener en cuenta muchas variables, aguas arriba y aguas abajo dentro de ese proceso productivo. Entonces, primero, vamos a conocer qué es la huella hídrica. En términos técnicos, la huella hídrica mide el consumo tanto directo como indirecto del agua a lo largo de toda la cadena de valor. Es un indicador del uso del agua asociado a nuestros bienes y servicios, a nuestro proceso productivo, ¿vale? Y es necesario para evaluar nuestro impacto ambiental. Todos aquellos que tengáis implantada un sistema de gestión ambiental, os sonará la evaluación de aspectos ambientales, ¿no? Dentro de esa evaluación de aspectos ambientales tenemos que tener asociado
el aspecto ambiental de consumo de agua, ¿vale? Porque genera un impacto ambiental que es el consumo de esos recursos, ¿vale? Pues ese es el primer paso, es un paso incipiente para conocer la huella hídrica de la empresa, conocer cuál es mi consumo. Pero no solamente eso, ¿vale? Porque tenemos que ir más allá. ¿Y cómo vamos a medir esa huella hídrica? Pues vamos a cuantificar todo el volumen de agua dulce, y hago hincapié en el volumen de agua dulce, porque aquí poco utilizamos agua salada, aunque podemos llegar a utilizar salmuera, pero la utilizamos, la base es agua dulce. El agua dulce utilizada para producir nuestro producto y nuestro servicio en una actividad económica, ya sea pública o privada, da lo mismo, ¿vale? Y el consumido por dicha actividad. ¿Cuáles son, por qué es importante el cálculo de la huella hídrica? ¿Cuáles son los beneficios del cálculo de esa huella hídrica? Pues primero, voy a identificar oportunidades de ahorro. ¿Por qué? Porque si yo entiendo el punto de consumo, los puntos de consumo de mi actividad y los tengo controlados, podré detectar si el consumo de agua es excesivo en diferentes puntos de esa etapa o de esa cadena de valor, ¿vale? Y me va a permitir poder implementar medidas de buena gestión, de uso y de mejora en la eficiencia, ¿vale? Con lo cual la empresa va a poder ahorrar significativamente en esos costes de consumo de agua. Al igual que la huella de carbono, la huella hídrica me da una mejora en la imagen de mi empresa, una mejora en la reputación y en el comportamiento sostenible de mi empresa, ¿vale? Al final, la sociedad está cada vez más sensibilizada en el tema medioambiental. Siempre, o cada vez más, sobre todo las generaciones más jóvenes, buscan que el producto que consumen o el servicio que consumen sea sostenible o sea cada vez más eficiente y tenga unas connotaciones positivas para la sociedad. Al final de la ponencia de hoy veremos un par de vídeos sobre, por ejemplo, las prácticas del greenwashing, ¿vale? El greenwashing es algo que busca la mejora de la reputación, pero sin un comportamiento sostenible verdadero, ¿vale? Lo que se llama el lavado de cara ambiental. Sí me gustaría incidir en eso al final de la ponencia. Otro beneficio del cálculo de la huella hídrica, pues me va a ayudar en mi gestión de riesgos. Volvemos otra vez a lo mismo. Aquellas empresas que tenéis implantado un sistema de gestión ambiental bajo 14001 o un reglamento EMAS o cualquier otra herramienta ambiental, veréis que tenéis que hacer un enfoque a riesgo dentro de la gestión de los riesgos. Entonces tenemos que identificar ese acceso o el riesgo de acceso al agua, el riesgo del consumo de agua. ¿Por qué? Porque precisamente en Extremadura hay zonas donde el acceso a ese agua puede estar limitado en función de la época de sequía o en otras zonas de España o del mundo, ¿vale? Y puede llegar también a ser un riesgo financiero para la empresa, ¿vale? Si no tengo agua, tengo que hacerme de ella o tengo que implementar los mecanismos necesarios para reducir ese consumo o la reutilización de ese consumo, ¿vale? Entonces, comprender y poder gestionar la huella hídrica me puede ayudar a controlar y a mitigar esos riesgos que aparecen como consecuencia de la actividad, ¿vale? ¿Cómo vamos a evaluar la huella hídrica? ¿Vale? Pues la principal organización que se encarga de la red de cálculo de huella hídrica es la Water Footprint Network, donde me dice que la huella hídrica es un indicador de la apropiación de los recursos de agua dulce. Esto, en mi opinión, no es del todo correcto, ¿vale? Porque ya no es solo de la apropiación de los recursos de agua dulce, sino del uso y gestión que se le da a ese agua dulce, ¿vale? Ahora veremos dentro de los tipos de huella hídrica que hay,
donde hay una huella que es inherente y está asociada de por sí a la generación o la fabricación de un determinado producto, pero hay otra parte de esa huella hídrica en la que nosotros, de manera antropogénica, sí podemos incidir en ella, ¿vale? Entonces, la huella hídrica de un producto se define como el volumen de agua consumido tanto de forma directa como de forma indirecta para su producción. Si al final de esta ponencia o de este webinar hiciéramos un pequeño examen, la primera pregunta sería, ¿qué es la huella hídrica? Y tendríamos que decir que es el volumen de agua consumido de forma directa e indirecta para la producción de un determinado bien o un determinado producto o servicio, ¿vale? Vamos a tener dos tipos de consumos, ¿vale? Mi consumo directo, que estará asociado a la fabricación de ese producto, que incluye el agua utilizada o, y aquí quiero hacer hincapié, el agua utilizada y o contaminada durante el proceso de fabricación y el agua incorporada en el propio producto como ingrediente, ¿vale? Ahora veremos ejemplos específicos para ayudarnos a entender lo que es el tema de la huella hídrica. Y luego tendremos el consumo indirecto, que corresponderá a toda aquella agua necesaria para la producción de las diferentes materias primas utilizadas en el proceso. Todos aquellos productos de la cadena de suministro, ¿vale? Ahora veremos ejemplos. Sí me gustaría primero poner en contexto en la situación algunos pequeños datos, ¿vale? Primero, todos conocéis que el agua es el compuesto más abundante en la superficie del planeta. Siempre se ha dicho que 3/4 partes de la superficie del planeta están ocupadas por agua, pero el 94% de toda esa agua es agua salada y no es apta para el consumo humano, ni para la realización de producción de bienes o servicios, ¿vale? La única finalidad que tiene, o finalidad industrial que puede tener el agua de mar, es para la generación de energía o para diferentes usos mucho más específicos. Y el 6% restante se encuentra presente dentro del hielo glaciar, dentro del subsuelo, en los niveles freáticos, en el manto freático, en los ríos y en los lagos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el agua es un recurso lentamente renovable, ¿vale? Y que al final ese agotamiento del agua en el subsuelo, que es la parte más explotada, puede acarrear o puede conllevar problemáticas dentro de la práctica empresarial o de la práctica de la producción de un determinado producto, bien o servicio, ¿vale? El agua no es una sustancia pura como tal, ¿vale? El agua que nosotros utilizamos siempre lleva sales disueltas, lleva calcio, lleva carbonato, lleva silicatos, lleva diferentes componentes, ¿vale? El agua que nosotros utilizamos en nuestro día a día no es agua pura. El agua pura, como tal, dentro de nuestro entorno no existe, ¿vale? Solamente si se procesa para determinados ámbitos, se destila o se utiliza agua purificada, etc., ¿vale? Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, me gustaría haceros ver una serie de datos. A ver qué os parece, ahora os comentamos. Ahí tenemos que la huella hídrica mundial promedio de una persona al año es de 1.385.000 litros por persona. Si tenemos en cuenta un país como Estados Unidos, la huella hídrica de una persona en Estados Unidos es de 2.842.000 litros por persona al año. Y en España estamos en torno a los 6.700 litros por persona al día. En un país como China, que en emisiones de carbono está a la cabeza, en agua está en 1.071.000 litros aproximadamente por persona al año, ¿vale? ¿Os sorprende este dato? ¿No os sorprende este dato? ¿Qué os parece? Comentadme. ¿Imaginabais que era tanto la huella hídrica de una persona de 6.700 litros al día? Venga, contadme. ¿Tanta agua gastáis vosotros en casa al día como consecuencia de vuestra actividad? Yo creo que muchas veces no somos conscientes, porque como lo tenemos tan a la mano, de que abres el grifo y tienes agua, es algo tan común que no somos conscientes, pero claro, tú te paras a pensarlo y cualquier ducha, por mucho que te duches rápido, si no cierras el grifo, esos aguas están todo el rato cayendo. Entonces,
es una barbaridad, realmente es una barbaridad. Créeme, Amelia, que la ducha es la ducha o el baño, aunque sí se consume agua, es el menor consumo del agua al cabo del día viene por el tema de la ducha. ¿Vale? Claro, pero al fin y al cabo, cualquier que tú consumas va a Y eso es necesitar de... pensar que esa huella se va sumando a raíz de todo lo que vamos usando al cabo del día. Claro. Ahora lo veremos. El vaso de leche que te tomas por la mañana, la tostada que te tomas por la mañana, el que vayas al trabajo en un vehículo también consume huella hídrica. Al final todo eso suma los 6.700 litros al día. 6.700 litros al día son 6,7 metros cúbicos. Es mucha agua, es mucha agua. ¿Vale? Entonces, si seguimos con esos datos, aquí tenemos varios ejemplos. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para obtener una manzana? Pues necesitaremos 70 litros de agua. ¿De dónde provendrán esos 70 litros de agua? Venga, contadme. ¿Qué condicionantes tengo que sumar yo a la huella hídrica para decir que la manzana que yo me comí esta mañana cuesta 70 litros? Pues imagino que una de las partes será el agua que se consume a la hora de hacer la plantación, Vale. el vaya, o luego también el transporte, la recogida, al fin y al cabo todo el proceso que lleva el que tú tengas una manzana en tu casa, vaya. ¿Y la mayor parte de esa huella hídrica es directa o es indirecta? Diría que indirecta quizás, ¿no? Indirecta, ¿vale? Indirecta. Al final la manzana, el agua que se nutre es el agua que se utiliza para el crecimiento y desarrollo de ese manzano y el agua utilizada en el proceso de lavado y manufacturación de la manzana hasta que llega a nuestras manos. Vale. Para fabricar una camiseta, 2.700 litros de agua. ¿Vale? ¿Cuáles son los intervinientes? Y ya vamos a ir metiéndonos en lo que es ese análisis de la cadena de productos, de ese ciclo de vida del producto. ¿Qué fases tendré que tener en cuenta para ese cálculo de 2.700 litros de agua? Venga, contadme. ¿Qué fases intervienen dentro de la fabricación de una camiseta para que yo consuma 2.700 litros de agua? ¿Cuál sería el punto crítico de consumo de agua en la fabricación de esa camiseta? A ver si Toda la materia prima, ¿no? Parte de la Necesaria con todo el proceso para obtención de la materia prima para hacer esa camiseta. Vale, Más pero hay un punto, transporte. hay un área, hay una etapa específica que se lleva muchísima cantidad de agua. La de los tintes y demás, el teñir. Exactamente. Sí. El proceso de tintado. El proceso de tintado y de lavado de la fibra es la etapa que más agua consume. Fernando, tienes también en el chat Sergio que va aportando cosas por el chat, ¿vale? Claro, la agricultura tiene un tremendo impacto en los términos de huella hídrica, el tema del arroz, el tema de tomate. Al final, la huella hídrica, el origen de la huella hídrica, se comenzó a calcularla para eso mismo, para el sector primario, para ver qué cantidad de agua se necesitaba para producir una manzana. Entonces ya indagando en todas las etapas del proceso productivo, en toda toda la identificación de la cadena de valor, se van introduciendo esos puntos de consumo de agua que me van a ayudar a identificar esas etapas de ese consumo de agua. Entonces, como estamos viendo, en la empresa, en el campo textil, se gasta mucha más agua en procesos específicos de la manufactura, como es el lavado de las fibras o el tintado. ¿Vale? Para fabricar un vaso de plástico, 10 litros. Veis que un solo vaso, 10 litros. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en el siguiente. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para fabricar un microchip? 32 litros de agua. Y vosotros diréis, ¿un microchip? Si un microchip no se utiliza agua para la fabricación de un microchip. Vosotros poneros a pensar de qué está hecho un microchip y dónde se puede utilizar agua para la elaboración de un microchip.
Un microchip, imaginaos el tamaño que tiene y cuántos microchips lleva, por ejemplo, el teléfono o cuántos microchips lleva el ordenador desde el que yo estoy hablando. 32 litros por microchip. ¿Cuál sería la etapa fundamental en la fabricación del microchip en cuanto a huella hídrica? Hay dos, a ver si me las identificáis. La obtención de los compuestos, ¿no? ¿Qué tipo de compuestos? Bueno, pues tiene minerales también, entiendo, ¿no? Entonces, Bastante, y ahí tiene que haber, pues, en las minas, ahí en tiene la que haber minería. mucho consumo. En la minería. Toda la obtención de lo que son metales, metales preciosos, metales semipreciosos, es de las actividades, si no la actividad que más agua consume, ¿vale? Vosotros pensar en la obtención de esos lantánidos o de esos actínidos o de ese silicio necesario para la fabricación del microchip. La cantidad de agua que se necesita para lavar el material extraído, ¿vale? Todo eso se suma junto con los componentes plásticos para el cálculo de esa huella hídrica. Seguimos. Vamos a ver qué tipos, dudas, preguntas en este aspecto. Contadme. ¿Ninguna? Venga, pues vamos a seguir. Tipos de huella hídrica. Tenemos 3 tipos de huella hídrica. La huella azul, la huella verde y la huella gris. ¿Qué es la huella azul? La huella azul es aquella que evalúa el consumo de recursos de agua dulce, ¿vale? Directamente. De agua superficial y de agua bajo la superficie a través de la cadena de suministro de un producto. ¿Cuál es el tipo de huella de agua verde? Se refiere al consumo de recursos de agua, ¿vale? El agua de lluvia almacenada en el suelo con humedad del suelo. Y tenemos la huella de agua gris, que es el volumen de agua dulce que se requiere, que se necesita para asimilar la carga de contaminante basado en estándares de calidad de agua ambiental, ¿vale? Antes de seguir, quiero que entendáis el concepto de agua gris, ¿vale? Para mí es el concepto más importante. Está la huella de agua azul, la huella de agua verde, que al final es inherente al proceso, ¿vale? Lo que yo consumo de agua para la fabricación de mi producto y la huella que pueda absorber mi producto en función de lo que caiga. Pero tener en cuenta, la huella de agua gris es el volumen de agua contaminada en el proceso de elaboración, ¿vale? Y cómo voy y cuánta voy a necesitar yo para depurar ese agua. Al final, esa cantidad de huella de agua gris será el valor más importante. Os pongo un ejemplo. Bueno, más adelante os lo pongo, para que veáis las dimensiones de lo que es la huella de agua hídrica. Seguimos con los 3 tipos de huella, ¿vale? La huella de agua azul se relaciona con el uso de agua dulce superficial o subterránea que se pueda evaporar y que se incorpora en el producto. De vuelta a tracuenca o de vuelta en un periodo distinto de la extracción. Para productos agrícolas se asocia con la necesidad de regadío de los cultivos. En mi manzana, la que yo he visto, pues el agua de riego, la huella de agua azul será el volumen de riego del árbol por manzana producida en el año 2024, ¿vale? La huella de agua verde es la huella relacionada con el agua de lluvia que se incorpora en el producto. Esta huella tiene sentido para aquellos productos agrícolas y es útil para identificar y gestionar los riesgos asociados al cambio climático. Es decir, vamos a tomar como referencia la manzana que hemos visto anteriormente, los 70 litros me parece que eran, no me acuerdo el valor que, vamos a verlo, los 70 litros que necesitábamos de agua para producir una manzana. Si para producir una manzana necesitamos 70 litros, la huella será la suma de los 3 tipos de huella. Entonces, vamos a suponer que la huella gris es 0. Yo no necesito descontaminar agua para producir esa manzana. Entonces, esa manzana se lleva 70 litros, que será la suma de la huella azul y la huella verde. Si me llueve menos, es decir, si la huella verde disminuye,
tendría que incrementarlo con una huella azul. Si al final el agua de lluvia para esa manzana es de 25 litros al año, pues yo tendré, o de 20 litros al año, tendré que 50 litros son de agua azul. Si estamos en un periodo de sequía, ese agua verde puede disminuir a 10, con lo cual yo necesitaré 60 litros de agua azul. La huella hídrica del producto va a ser la misma, pero los componentes de la misma me van a cambiar, ¿vale? Incluso puede ser que se incremente porque el agua de lluvia proporciona mejores efectos en el riego que no el agua incorporada de manera artificial, ¿vale? Y luego tenemos la huella de agua gris, que está relacionada con la calidad del agua retornada al medio y su posible degradación como resultado de un determinado proceso, ¿vale? Esta huella puede ser de dos tipos, de tipo puntual y de tipo difuso, ¿vale? Al final esa huella gris es la capacidad de recuperación del agua o la capacidad de descontaminación que tenemos de agua. Os pongo un ejemplo. Si vosotros sois de Badajoz o conocéis las empresas de aquí de Villafranco, está Munliz o Agraz, la antigua Agraz. Agraz tiene una depuradora de agua que equivale a, está muy cercana a la capacidad de depuración de agua de lo que consume la ciudad de Badajoz en un día, ¿vale? Toda esa capacidad de depuración es huella gris que tenemos que aportar al producto, ¿vale? Si para producir esa manzana de esos 70 litros ahora le incorporamos huella gris, tendremos que ver la capacidad o la cantidad de agua necesaria para devolver el agua de la producción de esa manzana, retornarla a vertido, ¿vale? Es decir, porque podamos verterla en las condiciones higiénico-sanitarias y químicas, tanto de DBO como de DQO, como de desinfección, necesarias para volver otra vez al ciclo del agua, ¿vale? Entonces, dentro de esos tipos de huella hídrica vamos a tener diferentes clasificaciones. Vamos a tener la huella hídrica de un determinado producto, como hemos visto anteriormente. Vamos a tener la huella hídrica de un determinado consumidor, de una persona. Podemos calcular la huella hídrica de un determinado área geográfica, de un sector empresarial, de una empresa o de una determinada cuenca hidrográfica. Al final, la cantidad de agua disponible en la provincia de Badajoz, al final viene por la huella hídrica de la cuenca hidrográfica del Guadiana, más los otros afluentes de otros ríos que puedan volcarse, ¿vale? Esos son los tipos de huella hídrica que podemos tener. Vale, una vez que tenemos identificado los tipos de huella hídrica que hay, tenemos que evaluarla, ¿vale? Tenemos que empezar ese proceso de evaluación y de pensamiento en mi huella hídrica. El cálculo y la evaluación de la huella hídrica la vamos a tener en 4 fases diferentes. Primero, tenemos, al igual que en huella de carbono, los que estuvisteis conmigo en huella de carbono, lo recordaréis, tenemos que marcar el alcance de la huella. ¿A qué voy a aplicar mi cálculo? ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo que yo pretendo con el cálculo de la huella hídrica? ¿Por qué? Porque delimitando ese alcance me va a poder marcar las fronteras de cada una de las etapas y marcar y poder calcular los aspectos temporales y espaciales que me puedan aplicar en cada caso. Tanto, imaginaos la fabricación de esa manzana. No es lo mismo la huella hídrica en el proceso de crecimiento, en el proceso de recolección o en el proceso de abonado, en función de la etapa en la que nosotros nos encontremos, ¿vale? Una vez que tenemos establecido el objetivo y el alcance, pues tendremos que contabilizar la huella hídrica, ¿vale? En huella de carbono vimos el inventario de emisiones. Pues aquí vamos a tener el inventario de los consumos de agua, ¿vale? El consumo energético que utilice agua, las materias primas,
el consumo de materiales y así la cantidad y calidad del agua residual que se utiliza en el proceso. Es decir, lo que viene siendo el cálculo generalista de esa huella hídrica. La tercera etapa es la determinación del impacto ambiental o socioeconómico de estos consumos. Hemos visto antes lo que os comentaba de aquellas empresas que están certificadas en un sistema de gestión ambiental, tienen que determinar esos aspectos ambientales que producen un impacto ambiental. El consumo de agua te produce ese impacto ambiental, ¿vale? Tanto de manera directa como de manera indirecta. Entonces, mediante la determinación de ese impacto, voy a poder llegar a la cuarta etapa para poder interpretar los resultados, para poder llevar a cabo planes de acción que me permitan dar respuesta al valor que se me ofrece de huella hídrica y así poder identificar acciones de mejora o establecer planes de acción para la disminución y optimización de ese consumo. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Venga, contadme. Yo quería decir respecto a lo que hemos visto de huella azul, verde y gris, la verde es un poco como que nos hace a nosotros un favor, por así decirlo, ¿no? Porque llega de manera... Sí, claro. Sí, Vale. la huella verde al final es algo aportado directamente, no es un agotamiento de un recurso. Al final, todo lo que sea un aporte natural de agua, una utilización o la gestión óptima de ese recurso me va a poder dar un complemento o optimizar esa huella, ese cálculo de huella hídrica. Obviamente, sí. Y respecto a la de huella gris, o sea, tú calculas el agua contaminada, por ejemplo, eso, en una depuradora, todo lo que tú depuras, independientemente de que tú luego la estés depurando y la puedas devolver a la red natural sin ningún problema, ¿eso no se restaría? Como diciendo... No, porque al final es un consumo de agua. Pero la estás devolviendo, ¿no? Sí, pero la estás utilizando. Diferente es que luego se reutilice. Estás como que generando o estás incrementando la disponibilidad de huella azul, pero tú para poder liberar esa cantidad de agua estás utilizando agua. Vale. ¿Vale? Venga, pues seguimos. Tenemos que darle la dimensión que tiene a la huella hídrica. Ahí os pongo un gráfico de lo que es el ciclo del agua, que todos hemos estudiado en el cole, ¿vale? Donde al final el agua se precipita, se recoge, se evapora y se condensa, volviendo otra vez a ese ciclo vital, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que al igual que la huella de carbono, la huella hídrica es un aspecto que tiene una condición, una dimensión temporal y espacial, ¿vale? Se calcula con los datos recogidos en un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Por lo general, al igual que la huella de carbono se hace anual, la huella hídrica también se hace anual. En un determinado lugar geográfico delimitado, es decir, una fábrica que está en Badajoz, que está en Mérida, que está en Cáceres, que está en Cuenca, ¿vale? Una cuenca de un río, una región específicamente. Tenemos que marcar esa dimensión espacial. Por tanto, no es lo mismo la huella hídrica de un mismo producto fabricado en dos lugares distintos o en 2 años distintos. La huella hídrica será completamente diferente, ¿vale? Sobre todo los componentes que hemos visto antes, tanto verde como azul, donde tendremos el mayor cambio. No cuesta lo mismo producir una manzana en Las Vegas del Guadiana que una manzana en la estepa rusa, ¿vale? Esta huella no tiene como objetivo comparar empresas, productos o servicios entre sí, sino lo que pretende es ser un vehículo para la mejora de la gestión de esos recursos de agua dulce. Es decir, a mí me da igual que la huella de la manzana sea 70 litros aquí y 45 en la estepa rusa. Lo que tengo que hacer es intentar mejorar la gestión del agua que tengo aquí o, en caso de estar en la estepa rusa, mejorar la gestión del agua que tengo allí, ¿vale? Entonces,
Una vez que yo tengo determinada la dimensión espacial de esa huella hídrica, la dimensión temporal de esa huella hídrica y la tengo medida, voy a certificar dicha huella hídrica, ¿vale? Y a partir de ahí voy a establecer planes de acción para reducir esta dimensión que nosotros hemos calculado, ¿vale? Para calcular esa huella hídrica vamos a ver cuáles son los pasos principales que hay que llevar a cabo para ese cálculo. Los que estuvisteis en la sesión de huella de carbono veréis que los pasos son básicamente los mismos. Primero, tenemos que determinar el alcance de esa huella hídrica, ¿vale? Tenemos que definir perfectamente cuál va a ser el límite del estudio donde yo voy a llegar para mantener un control sobre los datos que voy a utilizar. Yo no puedo pretender, o sí, calcular aspectos o etapas que están fuera del control de uno mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tendríamos que ir a fuentes secundarias o a fuentes indirectas de datos. Dentro de ese cálculo de la huella hídrica del chip de silicio, pues conocer el cálculo o el gasto de agua en un país africano para la obtención de 1 gramo de lantánido, de 1 tonelada de lantánido para la fabricación de un microchip, pues ya os digo yo que va a ser como que imposible, ¿vale? Entonces tenemos que aplicar muy bien o tenemos que definir muy bien cuál va a ser ese límite, el límite del alcance en el que yo me voy a centrar para calcular esa huella hídrica. Una vez que ya tengo definido ese alcance, tengo que hacer la recopilación de esos datos, ¿vale? De esos datos en función de las etapas de cada uno de los procesos en los que me interviene el agua. ¿Por qué? Porque si yo no puedo entender o si yo entiendo el proceso de cálculo de la huella hídrica desde aquí hasta aquí con 4 pasos intermedios donde entra en juego el consumo de agua y no puedo coleccionar los datos en alguno de esos pasos intermedios, no voy a poder conocer con exactitud ese dato y no voy a poder dar un cálculo de huella hídrica correcto, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta tanto las entradas de mis procesos como las salidas de mis procesos para poder efectuar ese tipo de cálculo. Importante, los datos, como ya comentaba en huella de carbono, tienen que ser datos objetivos, referenciados, contrastados, reales y medibles, ¿vale? Al igual que cualquier obtención de un dato que nosotros aportemos a un determinado cálculo, a un dato de consumo energético, a un dato de consumo de producto, a un dato de consumo de materia prima, porque al final el ratio que me puede salir va a ser un ratio que no va a ser erróneo, que va a ser erróneo y al final la propia empresa va a estar engañándose con el valor que se le ofrece el cálculo, ¿vale? Dentro de esos datos tenemos 2 tipos de datos. Fernando, tienes una pregunta de Sergio en el chat. ¿Existe alguna figura similar a los factores de emisión que se emplean en el cálculo de la huella de carbono aplicables al cálculo de la huella hídrica? ¿Qué fuentes de consulta serían? Pues al final sí hay datos, hay fuentes de datos como los niveles pluviométricos en una determinada zona, hay datos referenciados de la producción de, por ejemplo, de el tratamiento de 1 tonelada de madera para la producción de papel. Bibliográficamente tienes fuentes de datos para conseguir dichos valores. Me suena en la Water Footprint Network hay datos de referencia. En las bases de datos de DEFRA también se puede conseguir y al final es bibliografía, es ir buscando el dato que uno quiere, ¿vale? No hay tanto dato disponible como para huella de carbono, como factores de emisión. Eso sí es verdad, eso sí es cierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque este valor es un poco más
subjetivo y depende de, como he dicho, de la región o zona en la que estemos haciendo ese cálculo, ¿vale? Como decíamos, dos tipos de datos para recopilar esa información. Datos directos, que son registros de agua utilizada en proceso interno, como el enfriamiento del aceite, cuando produzco el aceite, o el consumo de agua en la limpieza de la maquinaria o de instalaciones, el consumo de agua en la fabricación, el consumo de agua en la molturación de ese aceite que está inherente al proceso. Luego se generará ese agua oleosa que yo llevo a tratamiento, que ya formará parte de ese agua gris, de esa huella gris, y tendré datos indirectos, que son aquellos datos que requieren de la colaboración con proveedores para entender el uso de agua en el cultivo de las materias primas o en otros procesos. Al final, es el dato que tengo que buscar y es el dato que a mí no me da mi caudalímetro en mi planta, no me da el pluviómetro en mi planta o no me da el valor del consumo de agua dentro del proceso o del servicio que he llevado a cabo. Después, una vez que tengo definido el alcance y tengo recopilado los datos, pues calcularemos la huella hídrica. ¿Vale? La metodología que yo voy a plantear aquí es la más básica, que es la planteada por la Water Footprint Network, que calcula el volumen total de la huella hídrica azul, verde y gris utilizando una fórmula específica, ¿vale? Que la huella azul es la suma del volumen de agua superficial y subterránea consumida, la huella verde es el volumen de agua de lluvia usada y la huella gris es el volumen de agua para diluir esos contaminantes, ¿vale? Y la huella hídrica final es el sumatorio de las tres huellas, ¿vale? Es un cálculo sencillo que no hay que sacar o asociar o con factores de emisión como puede haber en el tema de huella de carbono. Aquí la dificultad está en calcular esos volúmenes de agua o esos volúmenes de agua superficial o volumen de agua indirecta dentro de mi proceso productivo, ¿vale? Si vamos al paso 4, luego después tenemos que analizar y evaluar los datos obtenidos. Y ahora veremos cómo determinarlos y evaluarlos. Vale, una vez que yo tengo calculado mi huella hídrica, donde existen diferentes herramientas y metodologías para el cálculo de la misma, vamos a destacar, o quiero destacar, que ese cálculo de huella hídrica es un complemento necesario para el cálculo del análisis del ciclo de vida, ¿vale? Ya hablamos en anteriores ponencias, en la de huella de carbono, yo hablé del tema del análisis del ciclo de vida, y David Couso en la anterior ponencia también habló o hizo hincapié en el tema del análisis del ciclo de vida como parte de el entrar en la rueda de la economía circular, ¿vale? Con lo cual la verificación de esa huella hídrica es importante dentro de esas fases que tiene que englobar el análisis del ciclo de vida, ¿vale? Aquí os cuento dos tipos de herramientas digitales que hay para poder calcular la huella hídrica. Tenemos la Water Footprint Calculator, que es la herramienta en línea que permite calcular la huella hídrica a través de una interfaz que es muy fácil, es muy amigable, es muy intuitiva, que integra los tres componentes, azul, verde y gris, que tiene la dificultad de que tienes que entender o que tienes que saber qué valor meter en todo momento. Y luego tienes herramientas como SIMAPRO y Gavi, que son herramientas que te analizan el ciclo de vida y te ayudan a incluir la huella hídrica en un análisis global de ese impacto ambiental de nuestro producto, ¿vale? A mi juicio, cualquier herramienta es válida. Incluso las empresas pueden desarrollar una herramienta propia de huella hídrica siempre y cuando aporten la objetividad y la robustez del cálculo necesaria para poder tomar ese cálculo como válido y como verdadero, ¿vale? Y luego, una vez que tenemos calculada esa huella hídrica,
al igual que con la huella de carbono, podemos verificarla o podemos certificarla mediante un estándar. En este caso tenemos la ISO 14046, que me proporciona los principios, requisitos y directrices para la evaluación de esa huella hídrica, y aquella empresa que cumpla con esta norma obtendrá un certificado de verificación y así garantiza su reconocimiento internacional. Vuelvo a repetir, para un determinado periodo de tiempo. Esto no es como la 9001 o la 14001, que tú lo certificas y lo vas renovando año a año y cada 3 años tienes una recertificación. Aquí yo calculo la huella hídrica de la empresa Pepito Pérez del 2023 para la elaboración del producto tal, ¿vale? Es decir, es en un momento determinado. Y luego tenemos otro estándar o otra asociación, que es la Alliance of Water Stewardship, que te ofrece el poder certificar esa gestión sostenible dentro de la. ¿Qué me encuentro yo? Yo me encuentro que no está muy extendido la verificación o certificación de la huella hídrica. ¿Por qué? Porque la medición ya hemos visto que es más farragosa que el cálculo de la huella de carbono. Y tampoco hay una regulación demasiado amplia para motivar a las empresas al cálculo de esa huella hídrica. Se realiza un cálculo somero o un cálculo incipiente para todas aquellas empresas que sí analizan su ciclo de vida. ¿Vale? Pero ahí, Fernando, ¿tú crees que la evolución será obligatoria a corto plazo? Mi conclusión es que lo que va a ser obligatorio, va a ser necesario, va a ser ese análisis de ciclo de vida. ¿Vale? ¿Para qué? Para poder tener en cada momento un mecanismo de trazabilidad en todas las etapas de una determinada producción. Es decir, si yo, te pongo un ejemplo, yo hago aceite y tú tienes la aceituna, haciendo el análisis de ciclo de vida de ese aceite, se puede saber que el agua que tú gastas para cultivar tu aceituna va a ser un valor que yo voy a tener que incorporar en mi huella ambiental como productor de aceite. ¿Vale? Y al final eso redundará en una serie de beneficios o de conocimientos por parte de las administraciones o por parte de diferentes entidades necesarios para, por ejemplo, como comentaba en la anterior ponencia, aportar financiación o conseguir financiación en las empresas. ¿Vale? Al final, por las directivas europeas, por la directiva CSRD y por la directiva de sostenibilidad, por la agenda ya no 2030, sino la 2040 o diferentes normativas específicas, al final vamos a tener que saber qué recursos estamos consumiendo en cada momento y sobre todo en regiones o localizaciones donde el agua es un bien escaso y cada vez está más contaminada. Y otra pregunta que tengo es, como dices que la huella hídrica es de un momento determinado, ¿no? Entonces, normalmente el cálculo que lo tendríamos que hacer anualmente, o sea, todos los años, Es un seguimiento, un hay que hacer un seguimiento ¿no? anual, claro. Por ejemplo, tomando como referencia la evaluación de aspectos ambientales en una empresa certificada en gestión ambiental, cada año tienes que evaluar tus aspectos ambientales, tanto en condiciones normales como en condiciones anormales o de emergencia. Entonces, si como consecuencia de esa evaluación de aspectos, la significancia del consumo de agua se incrementa, pues la huella hídrica se tiene que incrementar, con lo cual tienes que ir hacia atrás en el proceso. Os pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente, se dedica a la elaboración de aceite y tenía un determinado consumo de agua, ¿vale? Para la molturación de esa aceituna y para la obtención de ese aceite. Implementó una serie de medidas productivas en la almazara
mejoró el tema de los molinos, el tema de la centrifugación, el tema de la decantación, y vimos que el consumo de agua había aumentado. ¿Y a qué se debe este incremento del consumo de agua? Claro, el consumo de agua ha aumentado, pero si nosotros lo relacionamos con la capacidad de molturación, veíamos que el litro por aceituna molturada había disminuido sensiblemente, con lo cual la huella hídrica había disminuido sensiblemente. ¿Por qué? Porque si antes necesitaba 4 litros de agua para obtener 1 litro de aceite, ahora estábamos viendo que necesitaba 2,5 litros de agua para obtener 1 litro de aceite, ¿vale? Pero estaba molturando mucha más aceituna con la misma cantidad de agua, perdón, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos ese seguimiento pormenorizado de esa huella hídrica o de esos consumos de agua, podré establecer esas medidas de minimización o de corrección de agua. Os pongo otro ejemplo, el contrario. Misma capacidad producida, pero vieron que el consumo de agua se disparaba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros estamos fabricando lo mismo y estamos consumiendo un 25% más. Claro, lo que no sabían es que en la tubería de entrada a la fábrica tenía un agujero bastante importante. Claro. Y tardaron un par de años en darse cuenta, hasta que no establecieron esas medidas de minimización y de control en esos consumos, en esos aspectos ambientales. Al final, el control de mis huellas, de mi huella ambiental, no detectaron que tenían una fuga de agua en sus instalaciones. ¿Vale? Entonces, al final yo siempre digo que lo que no se puede medir o lo que no se mide no existe, y no tienes la capacidad de analizar los datos, analizar las consecuencias de esas huellas, por así decirlo. ¿Vale? Venga, más preguntas. ¿Ninguna más? Pues venga, vamos a seguir y vamos a ver ahora, una vez que nosotros tenemos calculado nuestra huella hídrica, o nuestra huella, ya no vamos a ir solo la huella hídrica, vamos a ir a nuestro comportamiento ambiental, vamos a expandir este webinar a nuestro comportamiento ambiental, ¿vale? Tendré que plantear estrategias de reducción de esa huella hídrica. ¿Cómo? Mediante la mejora de la eficiencia en el uso del agua, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos optimizar procesos, ¿vale? Vamos a implementar circuitos cerrados de agua para reducir el consumo y mejora de esa eficiencia de agua, ¿vale? Claro, no en todos los procesos productivos yo puedo recircular el agua, ¿vale? Decidme un proceso productivo donde sí pueda recircular el agua. Venga, la ambientóloga. Puntos donde pueda recircular el agua. Sistemas donde pueda recircular el agua. Pero sin necesidad de depuración. Sin necesidad de depuración. A la refrigeración, ¿no? Para refrigerar ciertos circuitos de refrigeración, sí, pero ahí tienes que tener en cuenta una cosa: los componentes que arrastra ese agua. Me pueden dañar esos circuitos de refrigeración, ¿vale? Al final, el agua sanitaria puede convertirse en agua de lavado, ¿vale? Si yo recojo no las aguas sucias, sino las aguas de lavado normal o las aguas sanitarias de una empresa, se pueden recircular como agua de limpieza, ¿vale? El agua de un lavabo puedo recircular, o ese agua puede ir a un depósito donde luego para el baldeo de una determinada planta, de una determinada fábrica, se puede utilizar técnicas de recirculación, ¿vale? El tema de pinturas, ¿vale? De tintes, se puede recircular el agua. El tema de agua de bañado químico, hasta que llega un momento en el que se agota ese agua, sí puedo volver a recircularlo, ¿vale?
En el sector agrícola, tecnología de riego por goteo. En agricultura, este método puede reducir significativamente el uso de agua en comparación con el método tradicional. Además, me va a permitir, en el caso de que haya un aporte pluviométrico importante, me va a permitir cortar o regular ese riego por goteo. ¿Qué es lo que pasa en ese riego por goteo? Que yo estoy optimizando agua, pero también estoy incrementando mi huella ambiental en los residuos de esa infraestructura de riego por goteo. Al final tenemos que buscar un equilibrio, ¿vale? Mediante técnicas de reutilización y de reciclaje, ¿vale? Empresas manufactureras pues, pueden instalar sistemas de tratamiento de agua residual que me permita el uso del agua reciclada en procesos no potables, como la limpieza o la refrigeración. Aquí sí, ¿vale, Amelia? Aquí si yo trato el agua, yo estoy obteniendo un agua más o menos limpia y la puedo introducir en esa limpieza, en esa refrigeración, ¿vale? Yo me he encontrado empresas pequeñitas, que no son muy grandes, que tienen derivaciones, por ejemplo, la derivación, en casa lo podemos hacer, también lo he visto en hogares, en derivación del lavabo sale una tubería y ese agua me va a la cisterna, con lo cual estoy reutilizando el agua, ¿vale? A ver, ¿qué nos dice el amigo Sergio? El agua regenerada en el terciario de la EDAR se puede recircular a la red para usarse como agua de riego de zonas verdes o uso industrial. Sería correcto si los parámetros ambientales de DQO y de DBO están conforme a norma. Sí, correcto. Se puede utilizar para riego, ¿vale? Pero tiene que mantener esos criterios óptimos de DQO, DBO y carbono orgánico total, ¿vale? Si no, no se puede. Tiene que llevar otro tipo de tratamiento, ¿vale? Y luego, otra estrategia de reducción, pues cambios en la cadena de suministro. Tenemos que trabajar con proveedores, conjuntamente con ellos, para reducir el consumo de agua en la producción de materias primas y mejorar toda esa gestión, ¿vale? Dudas, preguntas. A mí me gustaría haceros una pregunta que a lo mejor va a salir el concepto más adelante, y aquí estamos hablando de sostenibilidad, ¿vale? De comportamiento sostenible, de huella ambiental, pero a mí sí me gusta diferenciar dos puntos o dos aspectos: la sostenibilidad y la sustentabilidad. Ahora, entre vosotros, pelearos y me decís las diferencias entre sostenibilidad y sustentabilidad. Porque al final somos empresa, ¿no? Yo diría que la sostenibilidad hace referencia a no poner en compromiso el futuro, ¿no? A Sí, satisfacer tu necesidad sin comprometer las necesidades futuras. sí, correcto. Y la sustentabilidad quizás Definición de podría... manual. Esa es definición de manual. Venga, Y ahora, sustentabilidad. eso ya se lo dejo a algún otro compañero para que participe. Bueno, pues eso que la empresa puede hacer realmente que sea, o sea, llevar a cabo esa sostenibilidad. Si económicamente no es posible, ¿no? Entiendo. No te he escuchado al principio, Aurora. Pues es que la empresa, o sea, si económicamente puede llevar a cabo esa sostenibilidad. A veces no, a veces eh, mm, tú puedes ahorrar agua, pero llegar a ese ahorro de agua quizás eh, te hace aumentar otros costes en otro, creo, ¿no? Puede ser Correcto, eso. correcto. Al final, la sostenibilidad es el uso eficiente de una serie de recursos sin comprometer las necesidades futuras. Pero nosotros estamos en el campo empresarial. Entonces, al final, el campo empresarial, una empresa, ¿qué es lo que quiere? Quiere ganar dinero. Si su comportamiento sostenible va a hacer que la empresa cierre, pues, perdóneme usted, pero a lo mejor tengo que gastar más agua
de la cuenta para poder dar beneficios y poder seguir con mi actividad empresarial. Entonces, a mí siempre me gusta más hablar de sustentabilidad, es decir, llegar a un equilibrio entre lo que una empresa puede hacer por su comportamiento ambiental y su comportamiento empresarial, ¿vale? Al final, yo puedo dejar muy bien el planeta para las generaciones futuras, pero si aquí no puedo seguir con el desarrollo, no me sirve de nada, ¿vale? Ese es el equilibrio o lo que a mí me gusta hablar o diferenciar entre sostenibilidad y sustentabilidad, ¿vale? Puede ser un comportamiento sustentable que no sea sostenible, ¿vale? Pero tenemos que buscar ese equilibrio. Entonces, ahí nos está llevando Europa a las empresas, al cierre. En algunos casos, no sé si Teresa estuviste en el webinar anterior que yo di de huella de carbono. Aquí yo tengo que romper una lanza a favor de las empresas porque Europa tiene un marco regulatorio demasiado amplio o demasiado grande que muchas veces no tiene en cuenta a la pequeña y mediana empresa, o a la micropyme y a la pequeña y mediana empresa, que al final es la que mueve la economía de una determinada región, de una determinada zona. Al final la rueda se mueve por las economías de escala. A mí me da igual lo que un gigante como Unilever o un gigante como Coca-Cola o un gigante como BASF pueda llevar a cabo, y al final se regula para ellos, ¿vale? Sin tener en cuenta las consecuencias para la pequeña empresa, ¿vale? También ese marco regulatorio es asfixiante, pero existen unas carencias importantes en cuanto a capacidad de inspección a las empresas, ¿vale? Y capacidad de cualificación del técnico o funcionario de turno para llegar a la inspección a las empresas. Entonces, ¿qué sería lo interesante? Que todas las empresas jugasen con las mismas cartas, ¿vale? Para que todos podamos jugar en igualdad de condiciones. Y ahora mismo, ambientalmente y legislativamente, eso no se está produciendo. Entonces, ¿que la administración me puede obligar a cumplir con una determinada legislación mediante mi cálculo de la huella hídrica o mediante la implantación de un sistema de gestión o mediante la obligación de una memoria de sostenibilidad? Sí, pero que todos jueguen con las mismas cartas. No yo por producir un determinado producto tengo que tener diferencias con otro país. Tú dices que estamos en desventaja total con el resto de países. Sí y no. Te digo, te pongo un ejemplo, ¿vale? En mi presentación yo he puesto que era experto en reglamento REACH, ¿vale? Reglamento REACH es una legislación ambiental que está en vigor desde 2006, una legislación que afecta a toda Europa. El registro, evaluación y autorización de las sustancias y preparados químicos, ¿vale? Toda empresa que fabrica, comercialice, importe o intermedie con un producto químico tiene que estar registrada. Yo tengo clientes de ese tipo de reglamentos tanto en España como en Portugal, como en Italia, como en Bulgaria, como en Holanda. El peso regulatorio de esas entidades, en según qué casos, es más fuerte fuera de España que en España. Aquí en España no hay una clarificación, no me estoy metiendo donde no me llaman, de quién tiene que regular. En cuanto a este marco regulatorio, el reglamento REACH, yo tengo clientes que les ha inspeccionado Sanidad, les ha inspeccionado Consumo y les ha inspeccionado la Guardia Civil. Pónganse de acuerdo. ¿Y quién me tiene que hacerlo cumplir? Pero sí es cierto que no a todas las empresas se le hace cumplir. Entonces, ese marco regulatorio es el que tenemos que tener en cuenta y buscar aquellos componentes que me permitan seguir creciendo sin
perjudicar la cuenta de resultados. Pero la presión regulatoria sí es grande en toda Europa, pero no estamos en desventaja total con el resto de países. No sé, Teresa, el sector que a ti te aplica, no lo sé, pero en función de esa legislación hay una presión en el resto de países ambientalmente más fuerte que en España, ¿vale? Volvemos a la reducción de la huella hídrica o huella ambiental, ¿vale? Voy a explicaros aquí una serie de casos de éxito de esa huella hídrica. Que no lo sé si serán verdad o serán mentiras, no lo sé, pero ellos lo explican o lo venden así, ¿vale? ¿Qué hizo Coca-Cola? Coca-Cola al final fabrica una disolución en agua. El refresco es agua carbonatada con una serie de preparados y demás, ¿vale? Coca-Cola implementó una serie de tecnologías, de maquinaria para reciclar el agua en el proceso de embotellado, logrando un ahorro significativo. Es decir, introdujo tecnología dentro del proceso de lavado de las botellas, de homogeneización en el proceso de envasado, que le permitió reducir ese consumo de agua, ¿vale? Y además realizó un mapeo o un análisis de esa cadena de suministro, de ese mapa de proceso, de esas etapas en las que puede llegar a consumir agua para identificar y mitigar esos riesgos hídricos. ¿Qué consiguió? Consiguió que en el agua de la producción pasó de 2,7 litros de agua por litro de bebida a 1,9, ¿vale? Un ahorro significativo. Todo aquel proceso que esté automatizado o vaya por máquina y necesite agua, al final con la reducción o con el incremento, por ejemplo, de la presión del agua, te puedes disminuir la cantidad de volumen que necesitas. Otro ejemplo, Nestlé aplicó el concepto de vigilancia acuática, por así decirlo, en sus plantas y trabajó en conjunto con las zonas locales para asegurar una gestión responsable de ese agua, ¿vale? Entonces implementó sistemas de tratamiento de aguas residuales que resultó en una mejora significativa de la calidad del agua de vuelta a la naturaleza y reducción del uso de agua del 30% desde 2010. Como me ha comentado Isabel, yo participé durante un tiempo en Nestlé y ya en aquel entonces, estoy hablando del año 2006, 2007, ya aplicaban prácticas dentro de su proyecto global, el proyecto global, aplicaban prácticas de reducción de su consumo de agua en las diferentes etapas, ¿vale? Otro ejemplo, Heineken implementó tecnología dentro de su proceso para controlar el consumo de agua. Al final es lo mismo, la fabricación de cerveza es agua con una disolución de cereales, se lo somete a un proceso de fermentación, ¿vale? Y redujeron un 25% la huella hídrica por litro de cerveza producida. Otro ejemplo que os quería comentar, que no he marcado en la presentación, por ejemplo, Levi's, a la hora del cálculo de su huella hídrica, en el proceso de elaboración de los pantalones vaqueros, redujo cerca de 1/3 o más de 1/3 el agua dentro del proceso de tintado y lavado de las prendas, ¿vale? Aplicando una serie de microfiltros y ultrafiltración y demás, mediante diferencias de presión para reutilizar ese agua. Y creo recordar, hablo de cabeza, que no sé si fue el grupo BMW, el grupo Volkswagen, Audi, Seat, Volkswagen, en el proceso de pintado, la reutilización del tema de la pintura por inmersión. Al final, la recuperación de esa pintura permitía el ahorro en torno a un 20-25% del agua del proceso, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Sí, a ver, yo es que como este tema es
me atrae, ¿no? ¿En qué fase están las empresas, porque estás hablando ahora de multinacionales, pero en qué fase están las empresas extremeñas en este cálculo, las españolas y las europeas? Pues las que yo conozco en pañales, ¿vale? Ya te digo, no hay un requerimiento como tal en cuanto al cálculo de la huella hídrica. Al final, las empresas calculan su huella hídrica en base al tema costes, ¿vale? Vamos a intentar Sí, optimizar sí, sí. mis aguas de lavado de aceituna, vamos a intentar el agua de lavado, recircular el agua de lavado de un tomate. Al final vamos a coste. Y se están realizando cosas, o se están realizando avances en este tema, pero desde una perspectiva simplemente económica y velando por la rentabilidad empresarial. Pero en cuanto al cálculo como tal y verificación de la misma, es una etapa incipiente. Claro, porque imagino que a nivel internacional, o sea, más que casi la clasificación de regional, nacional, internacional, tendría que ser por tamaño de empresa, ¿no? Cuanto más grande la empresa, a lo mejor más sensible es, pero por lo que tú estás comentando de tema de coste, no un Claro. tema, sí, vale. Y luego, ¿desde qué departamento se hace? Porque a ver, no me digas que desde medio ambiente porque no hay, no hay ese departamento, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Responsable de calidad o a quién A ver, atañe este de cálculo? aquellas empresas que tienen responsable y las que estén aquí, que estén certificadas, me lo pueden corroborar, esto al final le cae, por así decirlo, al de calidad. Por así hablando en términos familiares, le cae al de calidad. Si no le cae al de calidad, pues generalmente al de administración o producción. Vale. Pero al final es eso, como tú tienes que cruzar datos de producción con datos económicos, pues desde administración, desde Teresa, Departamento de Calidad y Medio Ambiente, al final es quien se encarga de la realización de ese seguimiento, de la evaluación de esos aspectos ambientales, de ese impacto ambiental, y es quien se encarga de realizar ese cálculo, ese análisis de ciclo de vida, ese cálculo de huella ambiental, ese cálculo de huella de carbono. Gracias. ¿Vale? Vale, ahora lo que a mí me gustaría es hablaros un poco de lo que es huella ambiental, análisis de ciclo de vida y demás, ya para completar un poco y poner un par de vídeos referente a lo que hemos estado viendo. Sí me gustaría introducir lo que es el análisis de ciclo de vida, ¿vale? El análisis de ciclo de vida estudia aquellos aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo largo del ciclo de vida de un determinado producto o de una determinada actividad. Nosotros vamos el ciclo de vida evalúa esos aspectos ambientales, esos impactos ambientales desde la obtención o extracción de las diferentes materias primas, pasando por el procesado, por la manufactura, por la utilización, incluso por la gestión o valorización de un determinado bien, subproducto o residuo. ¿Vale? Este ciclo de vida considera toda la historia del producto, ¿vale? Desde su origen como materia prima hasta su final como residuo. Se tienen en cuenta todas esas fases intermedias, como puede ser el transporte, la preparación de esas materias primas, esa manufactura, ese transporte a los mercados, esa distribución, ese uso, etc. ¿Vale? A mí me gustaría comentar, bueno, cuando acabe os comento un par de casos de esa utilización de ese ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida tenemos que tener en cuenta que vamos a tener en cuenta todos los efectos ambientales derivados de ese consumo de la materia prima, ¿vale? Desde que se produce esa manzana que nos ha acompañado toda la ponencia, desde que se produce en sus etapas de abonado, en sus etapas de poda, en su etapa de recolección, en su etapa de transformación, por ejemplo, como sidra, esa manzana puede ir a una planta de transformación, se puede transformar en sidra. Pues vamos a crear ahí, vamos a tener diferentes productos, vamos a tener la botella de sidra, vamos a tener el tapón, vamos a tener el residuo de la manzana dentro de ese ciclo de vida, qué se hace con ese residuo, con ese bagazo, me parece que se llama, qué utilidad tiene, si tiene utilidad, si no tiene utilidad, ¿vale? Vamos a tener en cuenta las emisiones y esos residuos que generamos en el proceso de producción y los efectos ambientales
que proceden del fin de vida de ese producto cuando se consume o no se puede utilizar. Yo, por ejemplo, el otro día estuve en una fábrica de palets donde estuvimos haciendo un cálculo para el tema de cadena de custodia, estuvimos haciendo un cálculo del volumen o porcentaje de aprovechamiento del tronco de madera de pino. ¿Vale? Al final, ahí le entra una determinada cantidad de madera de pino, que no toda la madera de pino se pasa a palet. De hecho, aproximadamente el 60% del total del peso de esa madera es lo que pasa al palet, pero el 40%, ¿dónde va? Bueno, pues el porcentaje total de aprovechamiento de la masa de pino, por así decirlo, el total del porcentaje de aprovechamiento era en torno a un 86%. Solamente se desechaba en torno a un 14-15% del total de la masa del pino. ¿Por qué? Porque los recortes, los costeros, que son la zona de la corteza y demás, las astillas, se pueden reutilizar, se pueden valorizar, bien para fabricar pellets, bien para venderlo como serrín, bien para venderlo como astilla o bien como para valorizarlo como biomasa. ¿Vale? Al final está cerrando el círculo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la industria del aceite, donde toda esa utilización del ciclo de vida, todo ese análisis del ciclo de vida, me llega a que con el hueso de la aceituna lo puedo valorizar en una caldera de biomasa, que esas aguas oleosas las puedo llevar a una brujera para extracción o fabricación de biodiesel. Ese residuo también se puede utilizar para valorización energética o puedo directamente carbonizarlo para obtener un biocarbón, ¿vale? Al final, todo lo que se busca es reutilizar el máximo posible y el obtener el mayor rendimiento dentro de la actividad de una empresa, ¿vale? El Yo análisis... tengo mi duda respecto a esto. Sí, dime. A ver, en cadena de custodia, tú, vale, sabes de dónde te viene esa materia prima. En nuestro caso, en el corcho, tenemos cadena de custodia, sé las entradas, sé los kilos que entran de corcho en campaña, del sitio que entra, pero ahora me voy a lo que no es cadena de custodia. Sí. Al corcho, por ejemplo, al tapón. Yo sé de dónde entran, por ejemplo, cada campaña, de dónde entra, pero ¿dónde te vas? ¿Cómo calculas el ciclo de vida de ese tapón hasta el inicio? ¿De cuándo? ¿De cuando se haya puesto ese alcornocal? Eso es imposible. Se puede hacer. Se puede En hacer. plantaciones nuevas sí, pero si a ti te viene, además tú tienes un tapón que, pon que a lo ¿Cuándo mejor lo se tienes. empieza a generar? ¿Cuándo se empieza? Así, estoy hablando así mm, sobre la marcha. ¿Cuándo se empieza a generar ese corcho? Con la última saca, ¿no? En la saca, pero eso me refiero a que iríamos a la saca, no iríamos a... Tendríamos que marcar el límite. Tanto en huella de carbono, huella hídrica, análisis de ciclo de vida, tenemos que marcar Ujú. esos límites. ¿Vale? ¿De dónde voy a ir? ¿De la cuna a la cama, de la cuna a la tumba? ¿Vale? Si yo me marco la cuna, el alcornoque puede tener 200 años, Claro, pero yo contaré desde la última saca. ¿Cada cuánto se extrae el vale, corcho? vale, vale, eso sí. ¿Vale? Como comentaste el otro día, cuando la huella de carbono, desde la cuna y desde, hablábamos en ese momento del caso de la aceituna, aquel día, pues yo decía, es imposible que nosotros vayamos a unas plantaciones de alcornoques que son alcornoques en muchos casos centenarios. Claro, pues vamos a la última saca. Ujú. Vale. Igual que dentro de esa saca, yo al final tengo mi plancha de corcho, la llevo, le hago un tratamiento y habrá parte que se utilice para ese tapón de Sí, corcho, para el disco de corcho, para el granulado, mm, etcétera, etcétera. Y esa parte luego, ya lo tengo muy claro. Era claro, el inicio, la cuna. Para nosotros, la ¿dónde cuna, entraría lo la marcaríamos cuna? el límite en la última saca, Ujú. por ejemplo. ¿Vale? Vale, Más gracias. dudas, más preguntas. Venga, pues seguimos. ¿Vale?
Lo que os contaba, es un tipo de contabilidad ambiental en la que tenemos que tener en cuenta esos efectos ambientales adversos y cuantificarlos generados a partir de ese ciclo de vida. Entonces, como parte de ese ciclo de vida, tenemos la huella ambiental, ¿vale? La huella ambiental constituye el indicador de referencia que me cuantifica los aspectos ambientales generados por una actividad, producto, servicio, y es la suma de las diferentes huellas que tenemos en nuestro producto. Generalmente la huella ambiental ahora mismo está considerada la huella de carbono y la huella hídrica. ¿Vale? Y aquí tengo cuatro vídeos que os quiero poner ahora para aclarar ciertos conceptos. Antes de ponerlo, más dudas, más preguntas. ¿No? Pues venga, vamos con el primer vídeo, decidme si se ve. Vamos a empezar con el vídeo de huella hídrica. Ahora como estoy en el navegador. ¿Veis la pestaña? Sí, huella hídrica, sí. Ponlo, maximízalo, pero sí. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema muy interesante llamado huella hídrica gris. Para nosotros introducirlos al tema, tenemos que tener un concepto muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la huella hídrica? La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total del agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos. ¿Cuál es el impacto en el mundo de la huella hídrica? La huella hídrica tiene un impacto muy importante en el mundo, ya que es agua dulce que se extrae para nosotros poderlo utilizar en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante tener en cuenta los siguientes conceptos que mostraremos a continuación. ¿Cuáles son los tipos de huella hídrica que hay y cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, tenemos primero el agua hídrica azul, que esta es un agua incorporada al producto procedente de fuentes naturales, que son ríos, manantiales o acuíferos. Agua hídrica verde. El agua hídrica verde es agua de la lluvia, nieve o deshielo que se incorpora al producto presente en productos agrícolas. Y el agua hídrica gris, que es de lo que venimos a hablar en este video, que es el agua contaminada en los procesos y que es necesaria depurar para que sea asimilada por la naturaleza. Ahora sí, para centrarnos en el tema principal del video, ¿qué es la huella hídrica gris? La huella hídrica gris es un indicador de volumen de agua necesario para asimilar una carga de un contaminante de un cuerpo de agua. ¿Esta qué nos permite evaluar? La apropiación agropecuaria del agua por medio de la contaminación y nos provee una herramienta que permite evaluar la sustentabilidad, eficiencia y equidad sobre un recurso hídrico. La huella hídrica gris es un volumen de agua contaminada que se asocia a la producción de bienes y servicios. La huella hídrica gris se calcula midiendo el agua requerida para diluir los contaminantes hasta un punto en el que la calidad del agua esté sobre los estándares aceptables. Entre los elementos químicos que se pueden encontrar regularmente en aguas contaminadas se destaca el nitrógeno y el fósforo, pero el que más sobresale es el nitrógeno. El problema sobre la sobreexplotación y la contaminación de acuíferos y ríos se debe a la ausencia de mecanismos o regulaciones que definan los límites claros para su prevención. Para concluir con el video de hoy, recuerden que hablamos del agua hídrica gris, que esta se debe a contaminantes. Por favor, no contaminemos el agua, ya que de esta se pueden extraer agua dulce que nos pueden ayudar para obtener bienes y servicios. Y recuerden esta frase, y quiero que la recuerden para toda la vida. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos darán agua. Por eso, cuiden el agua. Muchísimas gracias y que tengan una bonita día. Vale. Esperas. A ver, está por aquí. Aquí está. ¿Os ha aclarado el concepto de huella hídrica gris, el vídeo? Amelia, ¿lo has entendido ahora? Sí, estupendamente. Me había enterado ya también muy bien porque lo has explicado también estupendamente, pero Pues muchas gracias. Ahí hablaba, yo estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo con ese vídeo, ¿vale?
¿Por qué? Porque ella habla ahí de los principales contaminantes son el nitrógeno y el fósforo, ¿vale? Es decir, habla de la eutrofización del agua. A la hora de ese tratamiento de las aguas, es más fácil obtener la condición de DQO o DBO aceptable antes que eliminar el fósforo y el nitrógeno, ¿vale? Si nosotros tenemos que tener en cuenta el nitrógeno y fósforo, esa cantidad de agua va a ser mayor, ¿vale? Porque, exactamente. Teresa, a mí me lo dice. Por eso yo soy más partidario de tener en cuenta la DQ o la DBO, los carbono orgánico total y los sólidos en suspensión, que no la cantidad de nitrógeno y fósforo, ¿vale? Porque al final, esa parte, con movimiento y dilución, no con dilución, sino con movimiento y tratamiento secundario se elimina, ¿vale? Pues vamos con otro vídeo. O como dicen, otro video. Compartir. ¿Lo veis? Sí. Venga, pues vamos a ver. La forma en que actualmente producimos y consumimos está provocando diversos problemas ambientales, como el cambio climático, la escasez de agua o la ecotoxicidad del suelo. A este conjunto de impactos ambientales causados en el ciclo de vida de un producto o servicio se les conoce como huella ambiental. Y cada producto o servicio tiene su propia huella ambiental. ¿Cómo se determina esta huella? La huella ambiental puede medirse gracias a una metodología estandarizada a nivel internacional, conocida como Análisis de Ciclo de Vida o ACV. A través del ACV, se cuantifica o mide el impacto ambiental que se genera en todas las etapas del ciclo de vida de un producto o servicio. Esto va desde la extracción de recursos, pasando por la fabricación, la distribución y el uso, hasta el fin de vida del producto. Así se evalúan diferentes problemáticas que afectan el aire, agua y suelo del planeta, lo que permite cuantificar impactos como la huella de carbono, de agua, de toxicidad o de acidificación, entre muchas otras. El análisis de ciclo de vida es una herramienta útil para la economía circular, ya que permite tomar decisiones para mejorar nuestros productos y servicios y reducir su impacto ambiental. ¿Cómo? Al identificar qué etapa del ciclo de vida tiene mayor huella ambiental, es posible implementar estrategias enfocadas en minimizarla. Tener indicadores cuantitativos nos permite crear conciencia, monitorear el desempeño de las acciones implementadas y evaluar resultados para tomar decisiones informadas. Si quieres conocer más sobre la economía circular, revisa nuestros videos y da un paso hacia un futuro sostenible. Bueno, ¿os ha clarificado un poco el vídeo lo que es el análisis de ciclo de vida? Habéis visto ahí que hay más tipos de huella, ¿no? Huella de toxicidad, huella de acidificación, pero eso ya es hilar bastante fino, ¿vale? Dentro de ese vídeo se hablaba de economía circular, pues el siguiente vídeo vamos a ver es de economía circular, que son los conceptos de economía circular. La economía circular. Piensa en un bosque. Al caer, las hojas de un árbol se convierten en abono para la tierra, lo que permite el crecimiento de más árboles, que producen más hojas, que abonan más tierra, cerrando así el círculo. Eso es la economía circular, un concepto inspirado en la naturaleza, donde nada se desperdicia. Los restos de hoy alimentarán mañana nueva vida. Hasta ahora hemos seguido un modelo de economía lineal, basado en consumir y desechar a un ritmo vertiginoso. Es un modelo inviable a largo plazo, que agota los recursos naturales y aumenta los residuos y la contaminación. Sin ir más lejos, España hace un uso anual de recursos para el que necesitaría 2,5 veces su superficie. Hay muchas razones por las que necesitamos la economía circular. Por ejemplo, para ser más eficientes y producir más con menos. Repensar cómo fabricar las cosas. Fomentar la innovación y modernizar la industria.
ser más competitivos y menos dependientes del exterior. Crear empleos de alto valor añadido. Apoyar la economía local. Impulsar un modelo de consumo más justo y sostenible. Convertir los residuos en recursos. Reducir emisiones. Proteger nuestro planeta y nuestra salud. Por eso, España lanza ahora su Estrategia de Economía Circular 2030, con varios objetivos concretos. Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación al PIB. Disminuir la generación de residuos en un 15% respecto a 2010. Bajar las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2. Y mejorar en un 10% la eficiencia en el uso del agua. Necesitamos un nuevo modelo que alargue la vida útil de los productos, reduzca al mínimo los residuos y aproveche al máximo los que sean inevitables. Con imaginación, sensibilidad, innovación y criterios ecológicos, conseguiremos que los residuos vuelvan a ser recursos, cerrando el círculo. ¿Qué es la economía circular? Bueno, ¿qué os parece el vídeo? El vídeo tiene tela y tiene miga, con los datos que ahí se marcan. Yo en parte no estoy de acuerdo con ese vídeo, ¿vale? Me parece muy bonito lo que dicen ahí, pero vamos, lo que decíamos antes, vamos a bajar a la calle, vamos a salir a la calle. ¿Es posible reducir en ese porcentaje los residuos? ¿Es posible reducir la vida útil de diferentes medios o equipamientos? Habrá que incidir en el tema de reducir esa obsolescencia programada, ¿no? Habrá que incidir en la utilización de combustibles más eficientes y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Pero para eso, claro, muchas veces no se puede reducir residuos lo que queremos, porque no estaría siendo... a mí siempre me gusta diferenciar entre eficaz y eficiente. Lo suyo es ser eficiente, pero si no somos eficaces no vamos a ningún sitio. Entonces es complicado muchas veces llegar a conseguir lo que nos pueden llegar a marcar desde arriba, ¿vale? Alternativas pocas o ninguna, Teresa. Aquí las alternativas o son pocas o son ninguna, ¿vale? En referente al tema de emisiones. Ya habría que incidir en el tema tecnológico, en el tema de tecnología de emisiones. Hay que invertir mucho dinero en innovación y no se dan las facilidades para ello. Yo os pongo un ejemplo, ahora que habla de tema Teresa de emisiones. He participado en un proyecto donde se buscaba el reducir las emisiones de los hornos de carbonización de carbón vegetal en Extremadura. La inversión necesaria ha llegado a los 200.000 euros y no se ha conseguido nada. Se ha conseguido un pequeño prototipo donde se reducían una serie de emisiones, pero no era sostenible a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces hay que seguir investigando y para eso se necesita financiación, se necesita dinero y muchas veces las empresas no tienen esa financiación, no tienen ese dinero o no tienen las posibilidades que pueden tener empresas mucho más grandes, ¿vale? Y en referencia o en relación con este vídeo de economía circular, vamos a ver el último, que es el vídeo que habla del greenwashing, ¿vale? El greenwashing es una práctica que cada vez las empresas nos han tomado un poco por tontos, pero ya nos vamos dando cuenta de lo que han estado haciendo. Y a través de ese marco regulatorio eso se está eliminando. Vamos a ver el vídeo. Greenwashing es una táctica de marketing por la que una empresa, organización o Estado promueve valores ambientales en forma abusiva o engañosa,
con la finalidad de aumentar ventas, mejorar su posicionamiento público y evitar críticas. Viene de la palabra whitewashing, que es blanquear a la cal o limpiar algo para cubrirlo. En el greenwashing, el engaño es parte del blanqueo. Por eso también se lo conoce como lavado verde o ecoblanqueo. La creciente preocupación de los consumidores por el medio ambiente es la oportunidad para muchas marcas de generar líneas orgánicas o sustentables. ¿Cómo se presentan? Envases con un diseño ecoamigable, tonos verdes y símbolos de la naturaleza. Son habituales en muchos de los productos que consumimos, incluso en los que en la práctica dañan el ambiente. ¿Cómo detectar cuáles cumplen con los protocolos de cuidado ambiental y cuáles son los pseudoecológicos? La competencia es bastante desleal y la ambigüedad es la técnica más habitual. Se utilizan en exceso términos como orgánico o natural. La Comunidad Europea protege el uso de los prefijos eco y bio para autenticar productos alimenticios que cumplan con requisitos ambientales comprobables. En la industria de la moda, por ejemplo, se han detectado marcas textiles con afirmaciones exageradas o falsas y palabras remanidas hasta en un 95%. En muchos casos, la verdadera intención es callar el impacto real que genera la producción y la distribución, sobre todo por el uso de combustibles fósiles. Argentina no cuenta con legislación específica contra el greenwashing, pero en su Código Civil prohíbe la publicidad falsa, engañosa y que perjudique a la salud o seguridad del consumidor. Naciones Unidas pidió en la última COP27 realizada en Egipto tolerancia cero y reglas claras contra las trampas climáticas. Los gobiernos deben controlar y los ciudadanos, ante la ausencia de legislación, son quienes tienen que mantenerse informados para no caer en las redes del falso marketing que en lugar de reparar el ambiente, lo deteriora más. Bueno, este vídeo es argentino, pero aquí en España sí existe legislación para evitar todo el tema del bio, el eco, el verde y demás, ¿vale? ¿Conocéis algún caso de greenwashing? Venga, seguramente sí. Os voy a decir yo uno ahora muy claro. ¿Ninguno? Vale. Voy yo con un caso de greenwashing que es alarmante. Las energéticas. Las energéticas nos venden. Vosotros comprobar vuestra factura de la luz y veréis un quesito donde dice, la energía eléctrica procede de la siguiente fuente, renovable, no sé qué, no sé cuánto, gas, solar, eólica y tal. Mentira. Mentira. La mayor parte viene de hidroeléctrica y un gran porcentaje de nuclear. Entonces, mediante el rizado de redenciones, vosotros podréis ver qué cantidad de vuestra factura de la luz proviene de fuentes sostenibles, ¿vale? Entonces, ese es un caso bastante importante. Y otro, las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas nos venden como que son verdes cuando al final son una de las empresas más contaminantes porque tienen una huella de carbono muy elevada en función del consumo energético que ellos tienen, ¿vale? Y por mi parte, si no tenéis preguntas y demás, pues aquí estoy para lo que vosotros queráis. Os voy a poner en el chat mi correo electrónico para que me tengáis ahí en vuestra mente para cualquier duda o consulta que pueda surgir, y estoy a vuestra entera disposición. Ahora Isabel os hablará del tema del asesoramiento dentro del programa de EFES Impact. Por mi parte, nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y participación. Gracias.
Muchas gracias, Fernando. Yo creo que interesante. Sé que aquí hay diferentes empresas, cada una estáis en un nivel, pero bueno, aquí lo importante es que haya esa sensibilidad, que conozcáis qué es, que conozcáis cómo podéis abordarla, qué tenéis que hacer y que nos pongamos manos a la obra. Y que, bueno, tenga un sentido más allá de como ha dicho Fernando, que haya una sustentabilidad, no solamente no solamente por temas de marketing, ¿no? Que yo creo que es verdad que eso existe. Simplemente dejaros o compartir aquí el enlace al cuestionario para que por favor valoréis esta ponencia y qué otras cosas os pueden interesar sobre estos temas. Y también pues, reiterar lo que os he comentado antes, que este programa tiene un asesoramiento en digitalización con impacto, que se trata de sesiones de 90 minutos con 2 consultores que podéis ver aquí en el QR quiénes son los consultores, quiénes son Mike Mox e Isabel Balbotín, que son 2 personas con mucha experiencia y que os van a guiar, y tanto simplemente algunos lo querréis simplemente para aseguraros de que vais en el buen camino, para tener otra opinión o para poneros manos a la obra. O sea que eso ya, el asesoramiento se enfoca en función de cada empresa y, como he dicho al principio, podéis no solamente asistir vosotros, sino asistir las personas que queráis de la empresa. Y también invitaros a la próxima masterclass, que es el día 12 de diciembre y donde hablaremos de la cuantificación ambiental para el sector de envases y embalajes con Emilio Cancho. Entonces os llegará la información, aparte de que Extremadura Empresarial pues también lo envía. Os enviaré, que veo por aquí en el chat, tanto la documentación de hoy como en el momento en que Extremadura Empresarial lo suba a su página de YouTube, os envío el enlace para que podáis volverla a ver, o aquellos que os habéis incorporado a mitad del webinar, pues que la podáis ver entera. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por empezar el lunes con este enfoque. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.